Feliz día. Damos gracias a Dios por el milagro de la vida y le suplicamos nos dé la sabiduría para entender su palabra. Amén. Lectura del Nuevo Testamento. La introducción. El Nuevo Testamento es en la Biblia la colección de 27 libros que se escribieron en los 70 años posteriores a la resurrección de Jesús, y en los que la Iglesia de los Apóstoles reconoció la expresión auténtica de su fe. Los reconoció oficialmente como libros inspirados por Dios y palabra de Dios. Pero, al igual que los libros del Antiguo Testamento, no son libros que cayeran del cielo, sino que se deben a los apóstoles y evangelistas de la Iglesia primitiva. Ahí no encontramos una historia o una exposición doctrinal que pretendiera contestar a todas nuestras preguntas e interrogantes respecto de la fe. Pero, ¿por qué hay un Nuevo Testamento después del Antiguo? Sencillamente porque son dos partes de una misma historia, y las divide la cruz de Jesús. En el Antiguo Testamento, un pueblo se va formando, madura a través de sus experiencias y, después de haber esperado las 1001 cosas que buscan los hombres, entiende que solamente importa esperar y buscar el reino de justicia en que los hombres serán hechos nuevos. Cuando leemos la historia sagrada, le vemos un sentido y discernimos las etapas y los hombres claves. Israel descubre los grandes valores de la existencia y de la vida social. Entendemos por qué debieron pasar tantos siglos antes de que supieran del más allá de la muerte. Comprendemos por qué la prosperidad del antiguo reino de Israel no podía durar y era necesario que el pueblo de Dios ganara en lucidez e interioridad lo que perdía en poderío y glorias terrenales. Luego, Israel atravesó por una crisis terrible con la opresión romana y la radicalización de las corrientes entre las que se dividía el pueblo judío. Entonces fue cuando, después de tantos salvadores, el único Salvador les llegó. Jesús llamaba a Israel a que superara todo lo estrecho de su nacionalismo y fanatismo para encontrar el conocimiento verdadero y el reino de Dios. La historia de Israel debía desembocar en un pueblo universal de Dios, rico con la presencia del Padre y una práctica de la no violencia, capaz de superar divisiones y opresiones. Y sabemos que la nación judía se quebró en pocos años. El Nuevo Testamento no reemplaza el Antiguo. La predicación de Jesús no suprime las advertencias de los profetas. El amor no viene a reemplazar la justicia. La salvación prometida al pueblo judío no es sustituida por una salvación de las almas, sino que el Evangelio se da como verdad liberadora que reorienta la historia y empuja a todas las civilizaciones hacia una meta, que es la reunión y reconciliación de todas las fuerzas del mundo en torno a Cristo. El fracaso de la evangelización de los judíos en Palestina era una razón más para que se anunciara el Evangelio a los otros pueblos, y en pocos años la Iglesia empezó a difundirse por todo el mundo entonces conocido, es decir, las naciones del Imperio Greco-Romano. Si bien en los primeros años fue sentimiento común de los cristianos que, dentro de muy poco tiempo, el mensaje alcanzaría los extremos de la tierra y Jesús volvería glorioso a juzgar, esta ilusión se desvaneció desde los años 70. La historia, a lo mejor, se alargaría más de lo previsible y la Iglesia empezaba un largo caminar. La fe de la Iglesia primitiva está fundada en el testimonio de los apóstoles, que fueron los primeros compañeros de Jesús. Estos testimonios fueron orales en un primer tiempo y luego escritos en parte.
Las comunidades cristianas se preocuparon por reunir los escritos que contenían la predicación de los apóstoles y recordaban las experiencias fundamentales de los primeros creyentes. La Iglesia fue la que reconoció aquellos libros que expresaban su fe tal como la había recibido de los apóstoles y descartó otros, muy recomendables, pero que no le parecieron portadores del mensaje más fundamental y más universal de la fe. Este texto nos ha sido transmitido por los manuscritos antiguos, que se copiaron cierto número de veces a través de los siglos, hasta que, con la invención de la imprenta, ya se pudo contar con un texto invariable. Gutenberg imprimió la primera Biblia en el año 1456. Los copistas de manuscritos no dejaron de cometer algunos errores, comparando los distintos manuscritos agrupados en familias según sus divergencias y su origen. Los críticos pueden remontarse a los textos originales que la Iglesia Católica reconoció como expresión de la fe apostólica y como palabra de Dios. Te invito a seguir escuchando la introducción en el siguiente video. Feliz día. Bendiciones.